¿Alguna vez te has imaginado ser el objetivo de miradas despectivas y risas ahogadas en una fiesta de lujo, donde todos a tu alrededor se sienten superiores? Ahora, imagina que estás allí no como invitada, sino como la camarera, a merced de humillaciones públicas. Así comienza la historia de María, una mujer sencilla, con grandes sueños, pero con una dura realidad por delante. Lo que ella no sabe es que el destino está a punto de cambiar el rumbo de su vida de una forma que nadie podría prever. Pero antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias impactantes. María nunca imaginó que una simple invitación podría cambiar tanto su vida. Trabajando como camarera en un restaurante sencillo de la ciudad, pasaba sus días atendiendo mesas de clientes que rara vez prestaban más que la mínima atención. Pero la rutina, dura y agotadora, era lo que ella tenía. A pesar de sus esfuerzos por ahorrar y ofrecer lo mejor de sí misma, el futuro parecía distante, casi inalcanzable. La vida de María no era fácil. Vivía con su madre y su hermano menor en un pequeño departamento en los suburbios de la ciudad. Aunque se querían profundamente, las dificultades financieras eran constantes. Las cuentas se acumulaban, y muchas veces se veía forzada a sonreír, intentando ocultar a su madre lo difícil que se estaba poniendo la situación. Fue entonces que, en un día común, algo inesperado ocurrió. El gerente del restaurante la llamó para una conversación privada. Estaba visiblemente emocionado, y María sintió una ligera oleada de nervios. Cuando él le habló sobre una oportunidad, no pudo esconder su sorpresa. Un millonario estaba organizando una fiesta de gala en su mansión, y el restaurante había sido contratado para brindar el servicio. Él la eligió a ella, entre todos los demás empleados, para trabajar allí. Estaba siendo invitada a servir en una fiesta que sería frecuentada por personas influyentes, millonarios, celebridades. La oportunidad de cambiar su vida estaba frente a ella, pero al mismo tiempo, sentía el peso de la responsabilidad. Sabía que esa podría ser la única oportunidad para algo diferente. El nerviosismo y la emoción se apoderaron de su cuerpo, pero también se preguntaba si realmente sería capaz de encajar en ese nuevo ambiente. No conocía el lujo, no tenía ropa apropiada, y su apariencia no era como la de las personas que solían asistir a eventos como ese. La inseguridad fue casi paralizante, pero al mirar a su familia, supo que no podía rechazarlo. La víspera del evento, hizo lo que pudo. Compró un vestido sencillo pero elegante y pasó horas preparándose. El maquillaje era algo que nunca había hecho sola, pero se esforzó por verse lo más adecuada posible para el evento. Cuando se miró al espejo, aún sentía que algo no encajaba. Sin embargo, sabía que no había vuelta atrás. El día siguiente sería decisivo. Cuando llegó el día de la fiesta, María se despertó temprano, como siempre. El trabajo comenzaría por la tarde, pero estaba tan nerviosa que no pudo volver a dormir. Cuando el transporte que la llevaría a la mansión llegó, respiró hondo, diciéndose a sí misma que todo saldría bien. A partir de ese momento, comenzaría un viaje que jamás podría prever. Y fue allí, frente a la majestuosa mansión, donde se dio cuenta de algo que cambiaría todo. Algo que ni siquiera imaginaba que fuera posible. María nunca había visto algo tan imponente. La mansión parecía un castillo, un palacio de lujo, con grandes puertas de madera, columnas ornamentadas y una entrada cubierta por un camino de piedras perfectas. El jardín estaba cuidado con precisión, y las luces de las grandes farolas en los alrededores iluminaban el escenario de manera casi mágica. Apenas podía creer que estaba a punto de entrar allí. Su corazón latía acelerado mientras el conductor la llevaba hasta la entrada principal. No sabía si sentía placer o terror. Al bajar del auto, el portero, un hombre alto y elegante, le abrió la puerta con una sonrisa formal, sin hacer ningún comentario sobre su apariencia sencilla. «Buenas noches, señorita. Por favor, sígame», le dijo, sin mirarla directamente, como si ya estuviera acostumbrado a tratar con personas de diferentes mundos. María lo siguió por los anchos pasillos decorados de la mansión, con candelabros de cristal colgando del techo y muebles lujosos a su alrededor. Cada detalle parecía hecho a medida para cautivar. Estaba completamente fuera de su zona de confort. Pero su mente no podía permitirse dudar. No ahora. Allí, entre las sonrisas falsas y las conversaciones vacías, tenía que encontrar su lugar. A medida que entraba a los salones, veía a cientos de invitados en trajes de gala, riendo y conversando sobre temas que ella apenas entendía. El suave sonido de música clásica llenaba el ambiente,
mientras los camareros servían copas de champán y platos refinados. María sintió un nudo en el estómago. Esa fiesta no era para personas como ella, y a cada paso que daba, su incomodidad aumentaba. No sabía a dónde mirar, cómo actuar, cómo comportarse frente a aquellos que tenían todo lo que ella siempre soñó. Pero lo que más le inquietaba no era el ambiente en sí, sino el hecho de que sus ojos, camuflados entre la multitud, parecían observar cada uno de sus movimientos, como si esperaran algo. El jefe, un hombre de mediana edad con una mirada arrogante, la encontró en el pasillo poco después y la hizo comenzar a trabajar inmediatamente. «No puedes quedarte parada, chica. ¿Qué crees que estás haciendo aquí?», le dijo, casi gritando en un tono autoritario, sin considerar que ella ya estaba visiblemente nerviosa. María tragó saliva, tratando de mantener la compostura, y se apartó para cumplir con las órdenes. Pronto se dio cuenta de que los invitados se comportaban de manera fría y distante. Cuando se acercaba con una bandeja de aperitivos o bebidas, pocos la miraban. Y cuando la miraban, era solo para ver qué llevaba, como si fuera parte de la decoración. El contraste entre el lujo que la rodeaba y la vida simple que conocía era abrumador. La noche pasó lentamente. María sirvió, sonrió de manera forzada e intentó mantenerse invisible, como siempre hacía cuando el malestar la invadía. Quería hacer su trabajo lo mejor posible, pero el ambiente a su alrededor no era nada acogedor. Al pasar por un grupo de invitados, escuchó una risa baja y burlona, algo sobre su apariencia y su falta de clase. Bajó la cabeza, intentando ignorar los comentarios. Pero, por dentro, todo lo que quería era desaparecer. A cada nuevo insulto susurrado y miradas despectivas, se sentía más pequeña. Y lo peor de todo era el hecho de que su jefe, quien debía protegerla, no hacía nada para impedir la humillación. De hecho, parecía incluso disfrutar del espectáculo. Lo que debía ser una noche de trabajo que la ayudaría a cambiar su vida, lentamente se transformaba en una pesadilla silenciosa. Pero mientras María se sentía aislada e impotente, algo extraño ocurrió. En un rincón de la sala, un hombre la observaba atentamente. Estaba distante, pero sus ojos fijos en ella eran imposibles de ignorar. No era una mirada común. Había algo en él, algo misterioso y familiar, que la hizo cuestionarse si su presencia allí no era por casualidad. ¿Quién sería él? ¿Y qué quería de ella? Y si llegaste hasta aquí, comenta abajo qué te ha parecido esta historia y compártela con tus amigos y familiares para fortalecer nuestro canal. La noche parecía alargarse, como si el tiempo se hubiera estirado en una eternidad dolorosa. María ya no podía distinguir las horas. Con cada nueva ronda de bebidas y bocadillos, se sentía más distante del ambiente que la rodeaba. La enorme mansión, con su decoración lujosa y sus invitados arrogantes, parecía no tener espacio para alguien como ella. Sus pasos eran silenciosos y sus manos temblaban mientras intentaba mantener el ritmo del trabajo. Pero lo peor aún estaba por venir. María se dirigía hacia la mesa central con una bandeja llena de copas de champán, cuando un movimiento repentino de uno de los invitados hizo que ella tropezara. El sonido de una copa cayendo al suelo resonó en el salón, y, por un instante, todo pareció detenerse. El ruido del cristal roto hizo que todas las miradas se volvieran hacia ella. El hombre que estaba frente a ella, un invitado de apariencia elegante y mirada arrogante, dio un paso atrás y, con una sonrisa de desprecio, exclamó: «Miren, la camarera no puede ni cargar una bandeja correctamente». María sintió como la sangre subía a sus mejillas, el calor de la vergüenza invadiendo su rostro. Intentó agacharse para recoger los pedazos de vidrio, pero el jefe la interrumpió, empujándola a un lado. «Eres un desastre», gritó él en un tono áspero, volviéndose hacia los invitados. «Te dije que tuvieras cuidado, pero no entiendes. Esto es inaceptable, María». Sintió las palabras como cuchillas afiladas. El jefe la acusó públicamente frente a todos, riéndose de ella junto con los demás invitados, como si fuera parte de una cruel broma. El calor de la humillación la envolvía, y no sabía cómo reaccionar. Se sentía como una niña pequeña siendo reprendida frente a todos, impotente, sin escapatoria. Las risas de los otros invitados eran como cuchillos cortando su dignidad. Cada sonrisa burlona, cada comentario susurrado, penetraba su corazón con un dolor profundo. Quería desaparecer, pero no podía. Su madre y su hermano estaban en su mente, y sabía que debía seguir adelante, aunque la vergüenza estuviera corroía todo lo que sentía. Era una lucha interna entre el deseo de esconderse y la necesidad de mantener la compostura.
El jefe, sin importarle el impacto de la situación, ordenó que se fuera, empujándola aún más lejos. «Sal de aquí ahora. Lo arruinaste todo. Y cuidado con no causar más problemas», le dijo con desprecio. María no sabía qué hacer. Estaba destrozada. Sentía que, una vez más, su vida había sido interrumpida por fuerzas fuera de su control. Pero, antes de que pudiera dar el primer paso para irse, una voz firme interrumpió el ambiente tenso. «Ella no está equivocada». Era un hombre que estaba de pie cerca de una de las mesas, observando todo con atención. No era como los demás invitados. Su mirada era profunda y seria, y el tono de su voz hizo que todos en el salón volvieran su atención hacia él. María lo miró, completamente atónita. No parecía un invitado común. No se reía de ella ni la despreciaba. Y la palabra que había usado, equivocada, era diferente a todo lo que había escuchado esa noche. Pero, antes de que pudiera preguntar más, el hombre se acercó a ella, y la atmósfera a su alrededor pareció cambiar de repente. «Soy el verdadero anfitrión de esta fiesta», dijo él, con una calma impresionante. «Y tú, María, no tienes nada que demostrar a nadie aquí». María quedó paralizada. El sonido del ambiente a su alrededor parecía desvanecerse mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. El hombre que se acercaba a ella no parecía estar bromeando. Hablaba con una calma imperturbable, sin ningún indicio de ironía o burla. La mansión, que antes la hacía sentirse tan insignificante, ahora parecía tener un significado diferente para ella. ¿Qué quería decir con eso? ¿Era él el verdadero dueño de la fiesta? ¿Cómo podría ser eso posible? El jefe, aún furioso, miró al hombre con sorpresa, intentando ocultar su irritación. «Está equivocado, no puede. Ella me está faltando al respeto. Esta chica no es adecuada para este evento». El tono del jefe fue agresivo, pero el hombre permaneció impasible, sin perder la compostura. María sintió un frío en la espalda. Miró al hombre una vez más, como si intentara encontrar una explicación lógica para todo aquello. Él parecía tan familiar, pero no lograba identificar de dónde. Llevaba un traje negro impecable, con una sonrisa serena que parecía ocultar una verdad más profunda. Sus ojos eran intensos, pero había una amabilidad en ellos que contrastaba con la tensión de la situación. «Yo soy quien realmente organiza todo aquí», continuó, dirigiéndose a María. «Y, sin embargo, parece que la verdadera organización del evento no está en lo que sirves, sino en lo que representas. ¿Podrías acompañarme un momento, María?» El hombre hizo un gesto para que lo siguiera, y la mirada que le dio no era de juicio, sino de comprensión. María estaba atónita, confundida, pero algo dentro de ella le decía que no podía ignorar esa oportunidad. Sin saber qué esperar, lo siguió sin dudar. ¿Qué más podía hacer? Mientras caminaba junto al hombre, las miradas de los demás invitados se hicieron más intensas, pero ella estaba completamente concentrada en entender lo que estaba sucediendo. La idea de ser expulsada, de ser rechazada nuevamente, parecía casi opresiva, pero el hombre a su lado la hacía sentir que todo podría ser diferente. Pasaron por una puerta en la parte trasera de la mansión, donde el sonido de la fiesta parecía desvanecerse. Era una sala discreta, más sencilla, sin los lujos de la fiesta principal. Allí, el ambiente estaba en silencio, y una gran ventana ofrecía una vista al jardín de la mansión, iluminado por la suave luz de la luna. El hombre cerró la puerta detrás de ellos, y María permaneció en silencio, esperando la explicación. «Sé que todo esto es confuso, María. Pero antes que nada, quiero que sepas que no estás aquí por casualidad. Esta fiesta, este evento, todo fue diseñado para que tú estuvieras presente». El hombre se giró hacia ella, ahora con una mirada más seria, casi como si estuviera abriendo una puerta al pasado de ella. «Tengo un motivo muy personal para haberte traído hasta aquí, y esta noche será un punto de inflexión en tu vida». María apenas podía creer lo que oía. «Usted me trajo aquí». Aún no entendía la profundidad de todo esto. El hombre asintió, con una sonrisa enigmática. «Sí, y voy a explicártelo todo ahora. Pero, antes que nada, debes saber que quién eres, lo que haces y cómo te comportas tiene más valor que cualquier copa rota o comentario malintencionado. La verdadera riqueza está en la integridad de una persona». Luego, se acercó más, y en su voz, María percibió algo que no había notado antes, una conexión. Algo que no sabía que podría existir entre ellos,
pero que estaba a punto de ser revelado de manera profunda. Él tomó sus manos, y eso hizo que el corazón de María comenzara a acelerarse. Ella aún intentaba procesar todo lo que estaba sucediendo, pero ya sentía un cambio en el aire, algo que la hacía creer que su destino finalmente tomaba un rumbo diferente. Yo soy Enrique, y tú, María, tienes una historia que conozco muy bien. La revelación de su identidad fue como un rayo cortando el silencio de la noche. María quedó en shock, pero antes de que pudiera preguntar más, él continuó. Me conoces desde muy joven, pero no lo sabes. Y ahora, ha llegado el momento de entender lo que esto significa. María sintió que el suelo se abría bajo sus pies al escuchar el nombre de Enrique. Intentaba juntar las piezas del rompecabezas que comenzaban a formarse en su mente, pero la verdad parecía un laberinto imposible de descifrar. Te conozco desde joven. Repitió las palabras de él, intentando entender, intentando recordar algo que tuviera sentido. Pero nada venía a su mente. Enrique, al ver la confusión en el rostro de María, sonrió suavemente, como si estuviera esperando esa reacción. Sí, María. Probablemente no me recuerdas, pero nos encontramos una vez cuando eras niña. Yo era amigo de tu madre. Hizo una pausa, observando sus reacciones. María seguía aturdida, intentando digerir las palabras, mientras su corazón latía acelerado. ¿Cómo podía ser el amigo de su madre? ¿Y por qué nunca lo había visto antes? La conocí cuando tenías alrededor de 5 años. En ese tiempo, tu madre estaba pasando por dificultades económicas, como muchos lo han hecho. Me contó sobre tus sueños, sobre cómo quería darte una vida mejor. Fue por eso que ayudé. Financié sus estudios, hice todo lo posible para asegurarme de que tuviera la oportunidad de construir una vida estable para ti. Pero, por alguna razón, nunca quiso que supieras quién era yo. María se sintió como si una cortina se estuviera levantando sobre una parte de su vida que siempre había estado oculta. Permaneció en silencio por un momento, intentando procesar lo que acababa de decir. Pero, ¿por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué mi madre nunca me habló de ti? Preguntó, con la voz temblorosa de confusión y dolor. Enrique suspiró, mirando por la ventana, como si estuviera recordando algo lejano. Ella tenía miedo de que no lo entendieras. Sabía que, en el fondo, podrías enfurecerte por aceptar ayuda de alguien como yo, y quería que crecieras con la idea de que podías conseguir todo por ti misma. Fue orgullosa, tal vez demasiado. María lo miró con más atención ahora. Él parecía genuino, pero al mismo tiempo, sus palabras la dejaban en un estado de perplejidad. Todo lo que había sabido sobre su madre, sobre su vida, comenzaba a derrumbarse. Siempre había pensado que había estado sola, luchando por un futuro mejor. Pero ahora descubría que alguien muy importante, siempre había estado detrás de esa lucha. ¿Por qué me cuentas esto ahora? María preguntó, la curiosidad apoderándose de ella. ¿Qué tiene que ver esto con la fiesta? ¿Con lo que pasó afuera? Enrique se acercó un poco más y, con una mirada más seria, dijo, porque ahora estás lista para conocer la verdad, María. Ya no eres una joven inocente que no entiende el valor de lo que tiene. Has crecido, y ahora es tu turno de recibir lo que tu madre y yo planeamos para ti. Veo en ti una fuerza que nunca imaginé. Tienes un potencial que va mucho más allá de ser una simple mesera en una fiesta. María sintió una mezcla de incredulidad y gratitud. Nunca se había sentido tan importante en su vida. Todos esos años de sufrimiento, de lucha, parecían haber sido una preparación para ese momento. Pero, al mismo tiempo, una sensación de miedo la dominaba. ¿Qué quería él de verdad de ella? ¿Qué significaba todo esto para su futuro? Enrique entonces la miró directamente a los ojos y dijo con firmeza, estoy aquí, María, para asegurarme de que recibas lo que mereces. Y esta fiesta, esta noche, fue solo el comienzo. Estás a punto de descubrir quién eres realmente y lo que el destino preparó para ti. María tragó saliva. ¿Qué estaba diciendo? Sentía que todo estaba cambiando de una forma arrolladora. Su vida nunca volvería a ser la misma. María permaneció en silencio durante algunos segundos, absorbiendo las palabras de Enrique. Lo que él acababa de decir estaba más allá de su comprensión. Él parecía tan seguro de todo, como si supiera lo que estaba sucediendo en su vida desde el momento en que ella nació. Pero ella solo conocía la lucha, el sudor diario, las dificultades que enfrentaba para sobrevivir.
Sentirse importante era algo nuevo, un sentimiento extraño que no sabía cómo procesar. Enrique, dándose cuenta del conflicto interno de María, hizo una ligera pausa antes de continuar. Sé que todo esto es mucho para ti, María. Pero ten en cuenta que lo que tienes por delante no es algo que vas a enfrentar sola. Estaré aquí, guiándote paso a paso. La miró a los ojos con una intensidad que parecía atravesar su alma. Tienes el derecho de ser más que solo una camarera, más que solo una persona que sirve a los demás. Mereces más, mucho más. María, que hasta entonces siempre creyó que la vida solo le entregaba lo que ella podía conseguir por sí misma, se sintió tocada por esas palabras. Era como si un velo se estuviera levantando de sus ojos, y la visión de su futuro, antes limitada y sin esperanza, comenzara a expandirse frente a ella. Había crecido en un mundo donde el trabajo arduo era el único camino hacia el éxito. Pero ahora, al mirar a Enrique, se preguntaba, ¿realmente existía otro camino? ¿Podría ser algo más? Lo que más la sorprendía era el hecho de que él parecía saber exactamente lo que necesitaba escuchar, como si hubiera estado observando su vida desde el principio, esperando el momento justo para revelar todo. María tragó saliva, aún intentando entender la profundidad de lo que estaba sucediendo. Pero, Enrique, yo soy solo una chica común. ¿Cómo puedo creer que estoy lista para algo tan grande? Nunca hice nada especial, siempre fui una simple camarera. Enrique sonrió con amabilidad, pero había algo en sus ojos que mostraba una sabiduría profunda. Eso es exactamente lo que no entiendes, María. Siempre fuiste algo más. Desde el principio, tuviste en ti la fuerza y la capacidad de alcanzar grandes cosas, pero solo necesitabas la oportunidad adecuada para demostrarlo. Tu madre lo sabía. Ella me pidió que te guiara cuando fuera el momento justo. Y ahora ha llegado ese momento. María miró al suelo, sintiendo una mezcla de incredulidad y vergüenza. ¿Cómo podía él creer que tenía algo especial? ¿Cómo podía ver en una simple chica de clase baja, sin grandes estudios ni logros, a una persona destinada a algo grandioso? Siempre había mantenido los pies en la tierra, creyendo que su valor residía en cómo servía a los demás, en cómo podía trabajar duro para hacer una diferencia en la vida de las personas a su alrededor. Enrique notó la inseguridad en sus ojos y dio un paso más cerca de ella. María, ya eres mucho más de lo que piensas. No tienes que demostrar nada a nadie, mucho menos a mí. Lo que tienes para ofrecer es inmenso, y el mundo aún lo va a notar. No importa de dónde vienes, sino a dónde vas. Se alejó un poco, como si le diera espacio para que sus palabras se asentaran en su mente. Hoy, dejarás de ser solo una observadora de la vida de los demás y comenzarás a ser la protagonista de tu propia historia. María estaba completamente absorbida por sus palabras. Era difícil de creer, pero la mirada de Enrique comenzaba a hacerla aceptar que, tal vez, allí comenzaba una nueva jornada. Una jornada donde finalmente tendría la oportunidad de ser quien realmente era y, lo más importante, de conquistar lo que siempre mereció. Esa noche, María casi no pudo dormir. Su mente iba a 1000 por hora, tratando de darle sentido a todo lo que había sucedido. Lo que Enrique había dicho parecía irreal, como una fantasía que nunca imaginó que podría vivir. Sin embargo, sus palabras seguían resonando en su cabeza. Tienes derecho a ser más que una mesera. Se despertó temprano al día siguiente, aún con la sensación de estar soñando. Miró por la ventana y vio el sol salir, iluminando la ciudad que siempre había conocido, pero que ahora parecía distante, como un lugar de otro mundo. Su vida, antes simple y enfocada en sobrevivir, ahora parecía haber cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Enrique había prometido guiarla, pero hasta ahora no sabía qué significaba eso. ¿Cómo podría salir de su rutina diaria y alcanzar algo más grande? El teléfono de María sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Tomó el aparato, aún con el corazón acelerado por la duda y la ansiedad. Era un mensaje de Enrique. Mañana, 9 de la mañana, en mi oficina. Tengo algo importante para mostrarte. Si estás dispuesta a cambiar tu vida, este es el momento. El mensaje era corto, pero suficiente para afectar profundamente el espíritu de María. Sabía que, si aceptaba esa invitación, nada volvería a ser como antes. Sería el primer paso hacia lo desconocido, hacia un futuro que apenas podía imaginar, pero que la atraía con una fuerza irresistible. Se preparó para el encuentro con una mezcla de nerviosismo y expectativa. Al entrar en la oficina de Enrique, fue recibida por un ambiente imponente,
muy diferente a todo lo que había visto. La decoración elegante, las obras de arte en las paredes y el suave aroma a café la hicieron sentirse fuera de lugar, como una pieza que no encajaba. Pero, al mirar a Enrique, sintió que tal vez ese era el lugar donde realmente debía estar. Él estaba sentado detrás de un gran escritorio, con una expresión seria y al mismo tiempo acogedora. «María», comenzó él, sin rodeos, «estás lista para el siguiente paso. Aquí tienes una oportunidad que la mayoría de las personas nunca tendrá. Pero solo tú puedes decidir si vas a aprovecharla». María lo miró, tratando de mantener la calma. «¿Y qué sería ese siguiente paso?», preguntó, sintiendo su corazón latir más rápido. No sabía qué esperar, pero sabía que aquello podría ser lo que cambiara su vida para siempre. Enrique sonrió y se levantó de la silla, dirigiéndose a un cajón de su escritorio. Sacó de allí un sobre grueso y lo puso frente a ella. «Dentro de este sobre está tu futuro, María. Una oportunidad única de trabajar en algo mucho más grande de lo que imaginas. Algo que requerirá coraje, inteligencia y dedicación, pero que también transformará tu vida». María tragó saliva, sintiendo el peso de esas palabras. ¿Qué podría ser tan grandioso? No sabía si estaba preparada, pero sabía que, si lo rechazaba, podría estar perdiendo algo que tal vez nunca más tendría la oportunidad de encontrar. «Míralo bien. Si decides que esto es lo que quieres, firma el contrato dentro de este sobre. Te garantizo que no te arrepentirás». Con las manos temblorosas, María abrió el sobre y sacó un contrato. El documento estaba lleno de palabras difíciles y promesas grandiosas, pero lo que llamó su atención fue el nombre del proyecto: Transformación Profesional, Programa de Mentoría Exclusiva. El contrato le ofrecía a María la oportunidad de convertirse en ejecutiva en una empresa de renombre, con una mentoría directa de Enrique, quien era un nombre conocido en los círculos de negocios. Pero la parte más sorprendente de todo era que él estaba dispuesto a invertir en ella como si fuera una hija, con todo lo que eso implicaba en términos de recursos y oportunidades. María no sabía qué hacer. Había soñado con una vida mejor, pero nunca imaginó que esto pudiera ser real, tan rápido y tan grandioso. «Y ahora, María, ¿qué vas a hacer?», preguntó Enrique, con una mirada que transmitía confianza. «La decisión está en tus manos». Ella miró el contrato, sintió el peso de la decisión y, con un suspiro profundo, respondió: «Acepto». Con la decisión tomada, María sintió como si una nueva energía la invadiera. Había algo diferente en su postura, un brillo nuevo en sus ojos, como si la promesa de un futuro grandioso finalmente estuviera al alcance de su mano. Enrique sonrió, como si supiera que ella tomaría esa decisión, pero lo que realmente importaba ahora era el siguiente paso. «Ahora, María, vas a entrar en un mundo muy diferente. Sé que tienes la fuerza para hacer frente a todo, pero la verdad es que nada será fácil», dijo Enrique, mirándola directamente a los ojos. «Este es un camino de sacrificios, de aprender rápido y de desafíos diarios. No es para todos, pero yo creo en ti». María sintió una mezcla de miedo y emoción. Sabía que no sería un viaje sencillo, pero también sabía que no podía dejar escapar esta oportunidad. Pasó los días siguientes absorbiendo cada palabra de Enrique, aprendiendo sobre el mundo de los negocios, sobre cómo comportarse en reuniones importantes, cómo hablar con confianza y cómo posicionarse como una mujer fuerte y decidida. La transformación era visible. Se sentía más fuerte, más segura de sí misma, y lo que antes parecía un mundo lejano, ahora se acercaba cada vez más. Sin embargo, este cambio no vino sin desafíos. Al principio, María se sintió fuera de lugar, como si estuviera viviendo en un ambiente que no era el suyo. Los demás empleados de la empresa la observaban con curiosidad, y muchos no ocultaban su desprecio por ella, la ex camarera. Sabía que, para ganarse su respeto, tendría que trabajar aún más duro, demostrar que su origen no determinaba su futuro. Pero, a pesar de los obstáculos, María no se dejaba abatir. Enrique siempre estuvo a su lado, brindándole orientación y apoyo, y cada vez más comenzaba a creer que era capaz de conquistar lo que antes parecía imposible. Un mes después, durante una reunión crucial, María fue llamada a presentar una propuesta importante a los ejecutivos de la empresa. Aunque estaba nerviosa, sabía que era la oportunidad de mostrar que había cambiado y que estaba lista para el siguiente nivel. Con confianza, realizó la presentación, respondiendo a cada pregunta con seguridad y habilidad, impresionando a todos en la sala. Cuando la reunión terminó, Enrique la miró con una sonrisa orgullosa. «Hiciste un excelente trabajo, María»,
dijo él. Veo una mujer completamente diferente a la que llegó aquí hace un mes. Has superado tus propias expectativas, y esto es solo el comienzo. María sintió una calidez en el pecho al escuchar esas palabras. Sabía que estaba en el camino correcto, y cada día de trabajo arduo la acercaba más a su verdadera esencia. Ahora comprendía que la verdadera transformación venía desde adentro, de creer en sí misma, de no dejar que los demás definieran quién podría ser. Pero había algo más que ella aún no sabía. Durante todas esas semanas de intenso aprendizaje, Enrique nunca mencionó la razón detrás de su decisión de invertir en ella. Aunque era obvio que él creía en su potencial, María aún no sabía cuál era la verdadera conexión entre los dos. ¿Por qué la había elegido a ella, una simple camarera? ¿Cuál era la motivación que lo había impulsado a invertir tanto en ella? Estas preguntas comenzaban a rondar su mente, pero sabía que, con el tiempo, las respuestas llegarían. Por ahora, se concentraba en lo que podía controlar: su esfuerzo, su determinación y el sueño de ser más de lo que cualquiera había imaginado. María había comenzado un nuevo viaje, y mientras el futuro se desplegaba ante ella, una certeza se instaló en su corazón: nada podría detenerla ahora. María estaba en una tarde tranquila en la oficina de Enrique, analizando informes y estrategias de mercado, cuando él entró, pareciendo más serio de lo normal. Cerró la puerta detrás de sí con un suspiro profundo, algo que llamó la atención de María. Ella lo miró, esperando que explicara qué estaba sucediendo. «María, hay algo que necesitas saber. Algo importante sobre lo que nos une», comenzó Enrique, con un tono más grave del que ella estaba acostumbrada. Se sentó frente a ella y la miró con una intensidad que hizo que el corazón de María acelerara. «Sé que te estás preguntando por qué decidí invertir en ti, alguien de origen tan humilde. La verdad es que nuestra conexión va más allá de lo que imaginas». María se sentó, sorprendida y curiosa, pero también algo aprensiva. Las palabras de él le estaban haciendo un nudo en la garganta, y sentía que algo grande estaba a punto de ser revelado. «Yo soy el verdadero dueño de la fiesta de lujo en la que fuiste humillada», continuó Enrique, haciendo una pausa para observar su reacción. «Probablemente no lo notaste, pero esa noche, yo estaba allí. Estaba observando todo, viendo cómo te trataron, cómo fuiste injusticiada frente a tantos millonarios». María no sabía qué decir. Sus pensamientos estaban revueltos. Recordaba esa noche con claridad: la humillación, la desesperación, el sentimiento de insignificancia ante aquellos que se sentían superiores a ella. Pero la idea de que Enrique, el hombre que la ayudaba a crecer y a cambiar su vida, fuera el dueño de esa fiesta parecía irreal. «Debe ser un shock para ti», dijo él, leyendo su expresión. «No quería que lo supieras antes, porque quería ver tu potencial. Quería que fueras más allá del dolor de ese momento. Cuando te vi ser tratada de esa manera, algo dentro de mí despertó. Supe que eras más que eso, más de lo que las personas pensaban de ti». María permaneció en silencio, absorbiendo sus palabras. «Pero, ¿por qué ayudarme? ¿Qué tengo de tan especial para ti?». Enrique la miró con una sonrisa suave. «Tienes algo que muchos han perdido. Tienes carácter, dignidad y una voluntad inquebrantable de mejorar. Lo vi esa noche, cuando soportaste todo en silencio, sin responder, sin perder la compostura. Sabía que eras más que una camarera. Y por eso decidí invertir en ti». María sintió una mezcla de emociones. La sorpresa, la ira por haber sido manipulada sin saberlo, y también una sensación de gratitud. Porque, de alguna manera, él tenía razón. Ya no era la misma mujer de antes. Su crecimiento no había sucedido solo por la inversión financiera de Enrique, sino por la fuerza interior que él había ayudado a despertar. «Entonces, ¿me estuviste observando todo el tiempo?», preguntó María, aún procesando la revelación. «¿Me elegiste porque viste algo en mí en ese momento?». Enrique asintió con la cabeza. «Exactamente. Y ahora, es tu turno de mostrarle al mundo que tu origen no define quién eres. Lo que eliges ser y hacer, eso es lo que importa. Pero esta revelación, María, no es solo sobre lo que puedes conquistar. Es sobre cómo vas a usar todo esto para transformar la vida de los demás. Yo veo en ti el poder de hacerlo». Esas palabras eran como un llamado, algo que María sentía que necesitaba escuchar para seguir adelante con la convicción de que estaba en el camino correcto. Miró a Enrique, sintiendo una nueva responsabilidad dentro de sí. La responsabilidad de no solo cambiar su vida, sino de ser el cambio para otros también.
Estoy lista, dijo con determinación. Ahora sé que no soy solo yo en este viaje. Tengo algo más grande que alcanzar. Y no voy a dejar que nadie me detenga. Enrique sonrió, satisfecho con su respuesta. Ese es el espíritu, María. Ahora, vamos a comenzar a trabajar para que puedas mostrarle al mundo de que eres capaz. Meses habían pasado desde ese momento revelador en la oficina de Enrique. María se había transformado de maneras que nunca imaginó posibles. De ser una camarera humillada en la fiesta de lujo, se había convertido en una mujer de negocios respetada. Ahora caminaba con confianza, conquistando su propia independencia y, lo más importante, su voz. Sabía que el camino hasta allí no había sido fácil, pero cada desafío, cada paso difícil, la había preparado para algo mucho más grande. Enrique seguía a su lado, siempre ofreciéndole consejos y orientación, pero María ya no era la misma joven insegura que él conoció. Ahora era una líder en su propio viaje. La empresa donde trabajaba comenzó a reconocerla no solo como una empleada, sino como una figura clave en las decisiones importantes. Ya no era solo una novata, sino una estratega, una mujer con visión y ambición. Y aunque había alcanzado tanto, María sabía que aún quedaba mucho por hacer. El deseo de retribuir todo lo que Enrique había hecho por ella la movía. No quería ser exitosa solo para ella misma, quería usar su posición para ayudar a otras mujeres, a otras personas que, al igual que ella, no tenían voz en el mundo de los poderosos. Comenzaba a desarrollar iniciativas que buscaban crear oportunidades para aquellos que, como ella, provenían de orígenes humildes. Una tarde soleada, mientras observaba una reunión con posibles inversionistas para un nuevo proyecto social que estaba organizando, María sintió la presencia de Enrique a su lado. Él la miró con una sonrisa sincera, como si supiera exactamente lo que ella estaba pensando. «Has llegado más lejos de lo que imaginé, María», le dijo, con orgullo evidente en sus ojos. María sonrió, sintiendo una emoción que nunca antes había experimentado. «Solo llegué hasta aquí porque tú creíste en mí, Enrique. Porque viste algo en mí antes de que yo misma lo viera. Ahora, quiero hacer lo mismo por otras personas». Enrique asintió, orgulloso. «Sabía que lo harías. Tienes un propósito mayor, María. Eso es lo que te diferencia». Ella lo miró, con gratitud inundando su corazón. «Me mostraste que no soy definida por mi pasado, sino por mis elecciones. Y ahora, con las decisiones que estoy tomando, quiero cambiar la vida de otras personas». María no sabía exactamente lo que el futuro traería, pero una cosa era cierta, estaba preparada. Lo que había vivido hasta ese momento, el dolor, la humillación, la superación, la había hecho más fuerte, más determinada. Sabía que su verdadera misión apenas comenzaba. Y, con la valentía que siempre había estado dentro de ella, seguiría adelante, lista para transformar el mundo que la rodeaba. El nuevo comienzo de María no solo se trataba de ella. Era sobre todos aquellos que, como ella, se sintieron pequeños ante los demás. Ahora, tenía la fuerza para mostrar que nadie jamás debería dejarse disminuir. Ella, más que nunca, sabía que su historia era solo el comienzo de algo mucho más grande. Y así, con el corazón lleno de esperanza y la mente puesta en el futuro, María dio el siguiente paso, consciente de que, con cada elección, estaba construyendo no solo su propio destino, sino el de muchos otros.